Buenas tardes, ingeniero. Muy bien, ¿está? Ingeniero. ¿Asustados o muy tranquilos? 50-50. Resignados. Asustados. 50-50 también. Tan fácil que estaba. Yo creo que es de los más fáciles. Soy el maestro más barco de todos los que tienen de seguro, jóvenes. A ver, muchachos, recuérdenme en qué página nos quedamos. Estábamos haciendo el cálculo de los ejes equivalentes. Ah, ok. Gracias, Lupita. A ver, vamos a ver. Ok, esta tablita, ¿verdad? Sí, ahí nos quedamos. Ok. Bueno, en esto, jóvenes, quedamos que no íbamos a abundar porque realmente ya era algo que ya teníamos muy barrido, ¿sí? Sin embargo, pues sí le dimos una pasada a los coeficientes de daño que indican aquí en el método Ashton, ¿sí? O lo que recomiendan pues los investigadores de la UNAM, ¿vale? Que no son exactamente igual a los que utilizamos en pavimentos flexibles, pero sí tienen alguna similitud, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos que nosotros utilicemos, vamos a estar correctos a la hora de obtener nuestros números de ejes equivalentes. Y en donde nos quedamos también era en obtener el cálculo del tránsito equivalente acumulado, si no me equivoco. ¿Sí? Es lo que íbamos a hacer en esta clase. ¿Ok? ¿Por qué es el tránsito acumulado? Porque el que tenemos en la tablita esta, jóvenes, ¿sí? Acuérdense que lo que dijimos es el tránsito o el número de equivalentes en un día, ¿sí? Y es en el día, digámoslo así, de puesta en operación de nuestro camino, ¿sí? Falta calcular el número de ejes equivalentes que pasarán en ese camino durante su vida útil, ¿ok? Eso es el tránsito equivalente acumulado, ¿sí? Aquí dice el tránsito acumulado de ejes equivalentes de 8.2 toneladas durante un periodo de N años de servicio se calcula con la siguiente ecuación, ¿sí? El tránsito acumulado es igual a un coeficiente de acumulación de tránsito por el tránsito medio diario en el primer año de servicio para el carril de diseño, ¿sí? Más abajo tenemos la fórmula para determinar el coeficiente de acumulación de tránsito para N años de servicio, ¿sí? Obviamente, pues va a estar en función de los años de servicio y de la tasa de crecimiento anual R, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos, coeficiente de acumulación de tránsito igual a 365, todo eso por 1 más la tasa de crecimiento elevado a la N años de servicio menos 1 entre la tasa de crecimiento, ¿sí? Y ya después, ya sustituyen los datos, ¿sí? Aquí nos dice la consideración. En el ejemplo estamos manejando un periodo de diseño de 15 años y una tasa de crecimiento anual del 4%, ¿sale? Entonces, si es del 4%, a ver, jóvenes, aquí me interrumpí tantito, déjenme contestar esta llamada.
Sí, una disculpa, joven, es que estaba esperando una llamada de una excavadora que se va a ir a trabajar y siempre me la entretuvieron un poco, ¿sí? Entonces, jóvenes, a ver, tenemos que el coeficiente de acumulación de tránsito ya está sustituido para 15 años de servicio y una tasa anual de 4%, ¿vale? Aquí la sustituimos, observen que el 4% pues se sustituye en decimal, ¿sí? Yo creo que es lo que hay que tener presente para después no cometer algún error en el examen o en el trabajo. Ya se obtiene el coeficiente de acumulación de tránsito y obtenemos ya el tránsito acumulado, ¿sí? Sustituyéndolo en esta fórmula. Es el coeficiente de acumulación de tránsito. ¿Les decías, Lupita? Perdón. Sí, tengo una duda ahí. Es que está considerando un periodo de diseño de 15 años y en la introducción, en el documento anteriormente, en las otras hojas, decía que la vida útil mínima de diseño que se tenía que utilizar era 20 años. Entonces, no entiendo Okay. si ahí estaría mal. Pues de hecho, sí, algo aquí se les barrió, porque sí, por lo general un pavimento rígido se diseña a 20 años, ¿sí? Yo creo que sí, por ahí se les fue ahí el 15. No quiere decir que estaba mal. O sea, puede ser que sea una vialidad donde a 15 años se prevé alguna modernización o otro asunto, ¿sí? Ya para, a lo mejor no hablando de la estructura, sino una modernización geométrica, que pues va a incluir también la estructura, ¿no? Pero pienso que es algo así. Se está considerando una carretera que a los 15 años va a requerir alguna modernización, alguna ampliación de carriles, entre otras cosas, y por eso se pone a 15 años, ¿sí? Les decía, no hay una así específico que nos diga cuántos años, ¿sí? Por lo general, para concreto hidráulico se utilizan 20 años, ¿sí? Pero es por lo general. Ya luego puede haber algunas particularidades, por ejemplo, en este caso 15, o puede haber algunas que se van hasta 40 años, ¿sí? Entonces ahí en el tiempo de vida útil no hay nada, digamos que no hay nada escrito, ¿sí? O sea, la recomendación son, de cualquier forma, sí son 20 años, ¿sí? Gracias, ingeniero. Por nada, Alca. Entonces tenemos aquí ya la sumatoria del tránsito acumulado, ¿sí? Que les decía es el coeficiente de acumulación de tránsito que acabamos de calcular y el tránsito en el primer día de servicio, que es lo que tenemos en esta tablita, ¿sí? Este resultado, que es el T0, lo sustituimos y obtenemos aquí el resultado, que son 53.5 millones de ejes equivalentes, ¿sí? Entonces, ya tenemos en el tránsito. Siguiendo con el método, tenemos una tabla de resumen de variables, ya con las unidades con las cuales vamos a entrar en nuestros nomogramas. Tenemos el módulo de reacción del suelo en PCI, el módulo de elasticidad del concreto en PSI, el módulo de ruptura en PSI, el coeficiente de transferencia de carga, que es un coeficiente adimensional, coeficiente de drenaje, es un coeficiente adimensional, pérdida de serviciabilidad, también adimensional, la confiabilidad en porcentaje, la desviación estándar adimensional y la carga equivalente en SALS, ¿ok? Con esto, jóvenes, ya con esta tabla, directamente vamos a entrar a los nomogramas, ¿sí? Entonces, ustedes en su ejercicio, bueno, aquí ya vimos de dónde salió cada uno de estos valores. Ustedes están en su ejercicio, tienen que explicar de dónde sale cada uno, cómo lo proponen ustedes. También tienen que tener una tabla resumen como la que estamos viendo, ¿sí? Para poder entrar directamente a los nomogramas. Si se fijan, hasta ahorita todo es muy sencillo y los nomogramas pues no son la excepción, también es muy sencillo, ¿sí? Pues vamos a entrar directamente a los nomogramas. Aquí los tenemos, ¿sí?
Acuérdense, jóvenes, este nomograma que está aquí en el instructivo o en este manual, está ya traducido al español. El que les pasé, el original, está en inglés, y para que no se vayan a confundir. Las unidades son las mismas, nada más las denominaciones de las variables son las que cambian ligeramente porque de español a inglés. ¿Sí? Entonces no se vayan a confundir, jóvenes. Entonces, les decía, en la primer gráfica, ¿sí? Vamos a entrar con el módulo de reacción en PCI, ¿sí? Que son 360. ¿Vale? Entonces aquí están los 360. Es una escala logarítmica, jóvenes. Entonces no se vayan a confundir cuando estén entrando con la escala logarítmica. Hay que poner mucha atención, ¿sí? Entonces aquí tenemos los 360, porque luego de repente sí hay muchos que a la hora se confunden. Y por ejemplo, los 360, pues dicen que está más o menos como a la mitad, y pues ya está mal, ¿no? Entonces es escala logarítmica. Entonces tenemos aquí más o menos el 360. Aquí subimos una vertical a intersectar con el módulo de elasticidad del concreto, que son las curvas. Nos dicen que el módulo de elasticidad es de 5 millones. Entonces buscamos la curva 5. Okay, la primera es la 3, segunda 4 y la tercera es la 5. Entonces, vertical intersecta con la curva 5 y una horizontal. ¿Vale? Tenemos aquí la horizontal, jóvenes, hasta donde termine la línea de la gráfica. ¿Sí? Después vamos y buscamos el módulo de ruptura del concreto. Nos dicen que es de 650 PSI. Aquí está. ¿Okay? Entonces trazamos la línea desde donde nos quedamos aquí en la tabla, pasando por el 650 hasta intersectar la línea pivote o la TL. ¿Okay? Después nos vamos a la tablita o a la línea de coeficiente de transferencia de carga. ¿Sí? Tenemos un coeficiente J de 2.5. Entonces aquí está 2.2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4, 5. Entonces trazamos una línea de donde nos quedamos, pasando por el 2.5 hasta intersectar la TL o la línea de pivote. Después viene el coeficiente de drenaje. El método, el manual nos dice que es un coeficiente de 1.2. ¿Sí? Aquí seleccionamos el 1.2 y trazamos la línea pasando por el 1.2 hasta llegar a la línea de empalme. ¿Vale? En este caso llegamos al 50. Entonces este dato hay que tenerlo presente, ¿sí? El 50. Pasamos al siguiente nomograma. Y vamos a buscar la misma línea de empalme, ¿sí? E iniciamos del valor en el que nos quedamos, en este caso del 50, ¿sí? Después vamos a buscar la pérdida de serviciabilidad para el caso que estemos proyectando. En este caso es de 2, ¿sí? Entonces pasamos una línea de donde nos quedamos en la línea de empalme, pasando por el 2 hasta topar con la línea de la gráfica o de la retícula que tenemos ahí, ¿sí? Ahí nos quedamos y nos vamos a la parte de abajo del nomograma. Empezamos con la confiabilidad. ¿Sí? La confiabilidad R es del 90%. Aquí está donde está la línea roja. Vamos a pasar por la desviación estándar, que es de 0.3. ¿Sí? Y topamos con la línea de pivote. Después vamos a buscar los ejes equivalentes. 53 millones. ¿Sí? Aquí está pegado a 50 millones. ¿Sí? Chequen la escala, jóvenes. 0.05, 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 50, 100. ¿Sí? Tenés una escala logarítmica. No se van a confundir porque de repente ahí se confunden también. Entonces trazamos una línea de la línea de pivote pasando por los ejes equivalentes hasta la retícula. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado, jóvenes, porque me ha tocado ver que trazan la línea, pero la paran, la detienen, ¿sí? Deja ver si la puedo aquí dibujar más o menos.
Vamos a seguir esta que tenemos aquí en negrita, ¿sí? A veces la paran ahí y lo que hacen después es de aquí empiezan la vertical, ¿sí? Eso, jóvenes, no está correcto, ¿ok? Tiene que ser la línea desde donde se quedó. De aquí de la pivote, la línea recta hasta topar la retícula, ¿sale? Entonces, cuidado porque sí ha tocado muchos que se confunden ahí en esa parte. Entonces, ahora sí, jóvenes, ya que tenemos eso, trazamos la vertical y la horizontal, ¿sí? Y donde crucen, ese va a ser mi espesor de diseño, ¿sí? Bueno, serían las líneas diagonales que vienen, ¿sí? que están en diagonales en la retícula, esos serían los espesores. Entonces, donde crucen estas líneas, sería donde hay que determinar ese espesor. En este caso, ¿sí? Está en la línea diagonal 10, ¿sí? Pero tengan cuidado, el espesor está en pulgadas, ¿ok? Entonces son 10 pulgadas que equivalen, a ver, Brian, Alberto, ¿a cuántos centímetros equivalen? 25,5. Ok, entonces aquí tengo los resultados. El espesor del pavimento obtenido es de 10 pulgadas, ¿sí? Lo que da un aproximado de 25 centímetros. ¿Sale, jóvenes? Entonces, así de fácil determinamos el espesor de la losa de concreto hidráulico. Si ven, no es nada del otro mundo, ¿sí? Muy sencillo. Luego de repente me dicen, ¿qué pasa si queda a media curva? ¿Sí? Ya vamos a suponer que tenemos una vertical, ¿sí? Y luego tenemos la horizontal. ¿Sí? Así más o menos, y no intersectó. Bueno, pues lo más práctico es decir que está más o menos a la mitad, ¿sí? Recuerden, es un método empírico, entonces aquí no es de que los decimales tenemos que manejar como en las estructuras 3 decimales a fuerza, si no nos sale, ¿sí? Entonces aquí digamos que está a la mitad, son 9.5 pulgadas, los que nos daría 24.13 centímetros, ¿sí? Entonces ya ustedes, a buen criterio, pues propondrían una losa ya sea de 24 centímetros o de 25 centímetros. ¿Sí? Por lo general hay que subirla al centímetro cerrado. ¿Sí, jóvenes? Y ya, jóvenes, pues realmente ese es nuestro diseño de espesor del pavimento. ¿Sí? Aquí el método trae después un texto para definición, función y tipo de juntas, ¿sí? Yo creo que en lo referente a las juntas, en las exposiciones quedó muy completo, ¿sí? De repente aquí nos traen algunos cálculos para determinar la efectividad, bueno, de las juntas, ¿sí? Como viene siendo estos los factores de eficiencia, pues realmente nosotros ahorita no nos vamos a meter a determinar esos factores, ¿sí? Nosotros con los cuadritos estos, ¿sí? Vamos a tener suficiente. Aquí está un cuadro, pero acuérdense que en la exposición tienen más datos. En este caso nada nos propone, de acuerdo al espesor de la losa, seleccionar el diámetro de pasajuntas y la longitud del pasajuntas, ¿sí? Sin embargo, los compañeros durante la exposición ya nos mencionaron también, nos presentaron algunos cuadritos donde dice el espesor de la losa, el diámetro del pasajuntas, la longitud del pasajuntas, pero también la separación, ¿sí? Entonces, esos 3 datos son los que van a incluirse también en el diseño de la losa
obviamente, en caso de que nosotros hayamos dicho o seleccionado que sí va a tener pasajuntas, ¿vale? Si desde el inicio dijimos en el factor de transferencia de carga que no iba a tener pasajuntas, pues obviamente ya no hay que diseñarla. ¿Sí? Entonces, esos serían los datos que faltan para nuestro diseño, que vamos a tomarlo de los cuadros de los compañeros de la exposición. ¿Sí? ¿Qué más faltaría, muchachos? Faltaría obtener la modulación de las losas. ¿Sí? También creo que a los compañeros en la exposición de juntas nos dijeron la relación largo, ancho, espesor que tienen que tener las losas, ¿sí? Para que no sean muy susceptibles al agrietamiento por temperatura. ¿Sale? Entonces ya tendríamos que nosotros también especificar las dimensiones de la losa, es decir, ¿sabes qué? Este va a ser de 4 metros de ancho por 5 metros de largo, ¿sí? O de 3 de ancho por 4,5, 4 de largo, ¿vale? Entonces ahí ya eso quedaría también a criterio de cada quien, pero sin excedernos de las recomendaciones. ¿Sale, jóvenes? Entonces este sería el método ASTO, muchachos. Entonces ya ustedes pueden seguirle en su manual con el método ASTO. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna duda, muchachos? Yo tengo un comentario. Entonces, A ver, Lupita, dime. como, bueno, en el semestre pasado en el diseño de pavimentos flexibles encontrábamos el espesor de todas las, bueno, de la capa de rodadura, de la base, de la subbase, de la subrasante. En este caso solamente va a ser espesor de la losa de concreto para subbase y subrasante, no vamos a encontrar un espesor. Es correcto, Lupita. Aquí nada más es la losa de concreto, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes revisan sus apuntes al inicio, la base no tiene aporte estructural, ¿sí? Comparada con el concreto hidráulico, ¿ok? Entonces casi el aporte estructural de la base decimos que es despreciable. Sin embargo, tiene unas funciones bien importantes, que es el drenaje, ¿sí? Y mitigar el efecto del bombeo, ¿vale? Bueno, tiene otra que es la uniformidad, ¿vale? Que es la que vamos a nivelar, le vamos a dar un buen acabado para poder colar, ¿sí? Y en el caso de vialidades o carreteras grandes, pues tiene que tener un excelente acabado para que pueda pasar la pavimentadora, ¿sí? Entonces realmente esa sería la función de la base, ¿sí? En este método no nos dice los espesores de base, ¿sí? Pero vamos a ver otro método que es el del PCA. Ahí nos dice algunas recomendaciones de cómo podemos mover el coeficiente, el módulo de reacción K, ¿sí? De acuerdo al tipo de base que vamos a mover, ¿ok? Entonces, no diseñamos espesores de base. La base únicamente es para uniformizar la superficie, para mitigar los efectos del bombeo, ¿sí? Y ya. ¿Sale, jóvenes? Entonces, lo que es importante es el módulo de reacción K de la subrasante, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es, se supone que ese módulo de reacción K es el valor que tenemos en la subrasante. En este caso no es el valor que tenemos en el terreno natural, ¿ok? Es donde vamos a desplantar nuestra estructura, ¿sí? Si nosotros, o si nuestro terreno natural es muy malo, muy fangoso, entre otras cosas, y le vamos a colocar algún filtro, ¿sí? Algún material granular estabilizador, pues el dato del módulo de reacción K lo vamos a obtener ya sobre el nivel de filtro, que vendría siendo nuestro rasante o nuestro desplante del pavimento, ¿sí? Y ese es el que utilizaríamos en los métodos, en los nomogramas. Ya después le colocaríamos la base nada más para uniformizar, ¿sí?
¿Qué espesor tiene la base? Bueno, pues por lo general una base va a estar del espesor de 20 a 25 centímetros. Es difícil que se coloque más de 25 porque ya es muy costosa. ¿Sí? Entonces realmente la base, en este caso, sí es por receta de cocina, ¿sí? De 20 a 25 centímetros, y lo único que diseñamos es el espesor del concreto hidráulico. ¿Alguna otra duda, muchachos? Ingeniero, yo sí escogí el módulo de reacción del suelo en base al tipo de terreno que tenía, entonces lo tengo que corregir, pero entonces tendría que proponer un material en base a ese suelo que tengo. Exactamente. Ok, entonces tendría que investigar qué suelos, o bueno, más qué materiales son adecuados en el tipo de suelo que hay en mi zona. Mira, si, la verdad que si es un suelo muy arcilloso, ¿sí? Sí te recomiendo, o se recomienda dar una ligera estabilización, ¿sí? Con un material granular. Si es un material medio limoso entre arenoso, realmente ya no se recomienda estabilizarlo adicionalmente, ¿sí? Entonces más o menos sería ahí lo que buscarías. Y para estabilizarlo, pues ocuparías un tipo gravarena, digámoslo así, de la gravarena es de los que tenemos algunos valores de K ahí en las tablitas. Entonces, si metes tú alguna estabilización con un material granular, pues ese valor, el K, que podrías utilizar ya es el de la gravarena, ¿sí? Entonces ahí puedes jugar con todo eso. Muy bien, gracias. Ok, pues nada. ¿Algo más, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces, por hoy, a ver, Luis. Solamente es una simple pregunta. Por ejemplo, ahorita estaba comentando los años de servicio. Yo que calculé ayer los ejes equivalentes, pero como en el pasado proyecto habíamos tomado 10 años de servicio y una confiabilidad del 4% y una tasa anual de crecimiento, tengo que modificarlo a más de 20 años, ¿verdad? La duración del proyecto. Sí te recomiendo que lo modifiques, ¿sí? Porque 10 años para concreto hidráulico sí es muy poco, ¿sí? Entonces sí te recomiendo que manejes 20 hacia arriba. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces aquí le dejamos con el método ASTO. Sigan en su trabajo. Cualquier duda, pues lo vemos la clase de mañana, ¿sí? También el día de hoy les voy a subir al Classroom también un manual que preparé. Si lo preparé yo, entonces está más susceptible a que tenga errores, jóvenes. Ahí les encargo, le echen un ojo, ¿sí? Y pues váyanlo repasando. Es acerca del método de la PCA, de la Portland Cement Association. ¿Ok? Entonces nos vemos, jóvenes, mañana. Y por ahí estén al pendiente de cuando les suba el manual de la PCA. ¿Sale? Que descansen. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, ingeniero.